Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el último videíto correspondiente al último trabajo práctico, donde empezamos a trabajar con la parte de ángulos. Si miran el trabajo en la primera parte, tienen un resumen sobre los tipos de ángulos que podemos encontrar. Se pueden clasificar según su medida. Tenemos ángulos rectos, que son los de 90 grados, ángulos llanos, que son los que miden 180. Después tenemos ángulos agudos, que miden menos de 90 grados, y ángulos obtusos, que miden entre 90 y 180 grados. Como pueden ver acá, ¿sí? En la parte de la teoría, nosotros vamos a trabajar en el plano con ángulos convexos, ¿sí? Es decir, ¿sí? Acá nos referimos a ángulos convexos, son ángulos que miden entre 0 y 180 grados. Acá lo que dice es que no miden entre 180 y 360, es decir, trabajamos con ángulos que van a ir de 0 a 180 grados, ¿sí? No los que están por fuera, que obviamente también pueden existir, o sea, podríamos pensar en encontrar un ángulo de más de 180 grados, pero bueno, el caso acá es que eh, solamente tenemos ángulos entre 0 y 180. Bueno, después en cuanto a los nombres, ¿sí? Hay diferentes clasificaciones. La primera que les contaba es en cuanto a la medida de los ángulos. Y después tenemos distintos nombres que se le pueden dar a dos pares de ángulos que podemos encontrar, por ejemplo, entre rectas. Tengan en cuenta que los ángulos quedan definidos por semirrectas, es decir, siempre ahí, si miran el trabajo, tienen los ejemplos de las agujas del reloj. Tengo como dos semirrectas, que obviamente salen las dos desde un mismo punto, y dependiendo de la amplitud que tengan esas semirrectas, es el ángulo que va a quedar en el medio. ¿Sí? Acá podríamos ver las semirrectas y en el medio queda un ángulo determinado, ¿sí? Acá también, acá tenemos directamente dos rectas en que se estarían, paren que les hago foco así lo ven bien, que se estarían cruzando, y en el medio podemos ver que quedan hasta 4 ángulos determinados, ¿sí? Hay 2 celestes y 2 amarillos. Bueno, ¿qué particularidades tienen estos tipos de ángulos? A ver, tenemos ángulos complementarios, ¿sí? Son aquellos que suman 90 grados, es decir, los que suman un recto, un ángulo recto. ¿Cómo me doy cuenta que tengo dos ángulos complementarios? Bueno, yo los tendría que ver uno a continuación del otro y sumar 90 grados. Después tendríamos ángulos suplementarios, que es cuando suman 180 grados. Por ejemplo, yo acá puedo decir que alfa más epsilon, el amarillo más el celeste, van a sumar 180 grados. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando los sumo veo que me queda definida una recta, ¿sí? Si ustedes miran, acá por ahí no es muy claro verlo, pero nos quedaría, perdón, ahí está, me estaba yendo del foco, una recta, ¿sí? En esta diagonal. Esto mide 180 grados, ¿sí? También lo pueden ver desde el ejemplo de las agujas del reloj. Entonces yo puedo decir que epsilon y alfa, en este caso, son suplementarios. Después tenemos par de ángulos consecutivos que tienen un solo lado en común, como justamente pasa con alfa y epsilon. Me doy cuenta porque está uno a continuación del otro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí veo que son consecutivos. Y adyacentes es una particularidad, digamos, específica, porque además de ser consecutivos, son suplementarios, que es lo que pasa, como les decía antes, por ejemplo, con alfa y con epsilon, y también pasa con gamma y con beta, si los puedo ver así. O por ejemplo, si miramos la otra recta que queda definida, beta más epsilon también nos daría 180 grados. Bueno, y los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Son los lados que están en semirrectas opuestas y tienen la misma amplitud. ¿Qué quiero decir? Acá me doy cuenta que son los que están enfrentados de alguna manera, para decirlo de una forma más simple. Por ejemplo, epsilon y gamma, ¿sí? Los dos que están marcados en celeste, son opuestos por el vértice. Y lo mismo pasa con alfa y beta. La característica de estos tipos de ángulos opuestos por el vértice es que son iguales, ¿sí? Es una regla que va a ser siempre de la misma manera. Entonces, dicho esto, podemos ver el ejercicio 3, que me da algunas pistas para que nosotros vayamos calculando las medidas de los ángulos.
Por ejemplo, dice en el primer ítems, a ver ahí si lo ven mejor. El suplementario de beta es 128 grados y el complementario de alfa es 22 grados. Bueno, lo que quiere decir el suplementario de beta es 128 grados, quiere decir que beta más ese ángulo de 128 nos va a dar 180. ¿Sí? Recuerden que si son suplementarios es porque suman 180. Entonces, ¿cómo encuentro la medida de beta? Bueno, a 180 grados le resto los 128 que tenemos y nos da 52 grados. Por lo tanto, beta mide 52 grados. Si miramos en la otra parte de la oración, dice el complementario de alfa es 22 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como dice complementario, yo hago 90 menos 22 grados. Recordemos que los ángulos complementarios suman 90. Y eso nos da 68 grados. Por lo tanto, alfa mide 68 grados. ¿Sí? Y así voy a ir encontrando los valores de los distintos ángulos que tenemos según las pistas. Después vamos a encontrar otra característica que pueden tener los ángulos, pero no cualquier par de ángulos, sino particularmente los que están formados o los ángulos que quedan determinados entre un par de paralelas, como la recta A y B, que son paralelas, y una transversal. Esta particularidad que vamos a ir viendo ahora se da siempre y cuando, digamos, tenga un par de rectas paralelas y una transversal. Si miran, por ejemplo, acá en la explicación, vamos a encontrar los distintos nombres que reciben. Tenemos ángulos correspondientes, ¿sí? Como dice acá, 1 y 5, 2 y 6, o sea, nos da distintos ángulos. Por ejemplo, si miramos 1 y 5, que serían los correspondientes, tenemos ángulos que están del mismo lado de la transversal, pero uno está por fuera y el otro está dentro de las paralelas. Estos ángulos, ¿sí? Tienen la particularidad de llamarse así. Por ejemplo, el 2 y el 6 también serían correspondientes, o 7 y 3, y 8 y 4, ¿sí? Y la característica que tienen los ángulos correspondientes es que son iguales, ¿sí? Tienen la misma medida. Después tenemos los ángulos alternos, que pueden ser alternos internos o alternos externos. Los ángulos alternos se encuentran uno en cada lado de la transversal y pueden que estén dentro de las paralelas o fuera de las paralelas. Por ejemplo, si miramos el dibujito, el 2 y el 7 serían ángulos alternos externos, ¿sí? Porque está uno a cada lado de la transversal y fuera de las paralelas. Y los ángulos 4 y 5, por ejemplo, serían alternos internos. Están uno a cada lado de la transversal, pero dentro de las paralelas. ¿Qué particularidad tienen los ángulos alternos, tanto internos como externos? Que son iguales, ¿sí? Miden lo mismo, al igual que como sucede con los correspondientes. Y por último tenemos los ángulos conjugados, que pueden ser internos o externos. Los ángulos conjugados se encuentran en un mismo lado de la transversal y pueden estar o los dos en su interior o los dos en su exterior. Por ejemplo, los ángulos 3 y 5, el verde y el naranjita, son conjugados. Y conjugados particularmente internos serían estos. Y los ángulos 4 y 6 también. Si ustedes miran, por ejemplo, los ángulos 2 y 8 serían conjugados externos, ¿sí? Porque están del mismo lado de la transversal, los dos hacia afuera. Los ángulos conjugados, ojo, porque no son iguales, sino que suman 180 grados, es decir, son suplementarios, ¿sí? Entonces, en base a estos tres tipos de ángulos que podemos encontrar entre las paralelas, vamos a ir resolviendo el ejercicio 5, ¿sí? Que es el que sigue a continuación, y luego el último que aparece en el archivo del trabajito. En el ejercicio 5, en el ítem A les pide que marquen los siguientes ángulos, ¿sí? Acá, por ejemplo, les dice omega correspondiente de alfa. Bueno, yo miro el dibujo, veo dónde está omega, primero vamos a ver dónde está alfa, que es lo que tenemos marcado, y entonces, si quiero que sea correspondiente omega, lo que voy a tener que hacer es escribirlo en el mismo lado de la transversal, pero dentro de las paralelas. Y entonces ahí, como pueden ver, yo lo marqué en lápiz y escribí omega. Después pueden encontrar distintos, o sea, acá tienen otros más, ¿no? Para seguir marcando, pero bueno, eso lo van a ir haciendo
en función también de lo que ya tenemos como ejemplo en el libro. Y lo único que yo les agregué acá en el ítem C justamente es que dice qué sucede con las amplitudes de los ángulos conjugados si es que suman 180 grados, y es lo que les decía antes. Después, el último ejercicio que tienen para resolver es el ejercicio que está con el número 20, en donde van a tener también un par de paralelas y dos transversales, ¿sí? Es como la dificultad que se le agrega es que tienen una transversal más, pero obviamente la validez de los nombres y los tipos de ángulos que podemos encontrar siguen siendo las mismas, no es que van a cambiar porque aparezca en otra transversal. Lo que tenemos que hacer acá es encontrar los valores de x, w y z, ¿sí? X, w y z, tenemos que saber cuánto miden, y ya el ejercicio nos da por dato el valor de alfa, que es 103 grados, y el de beta, que es 110. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer para encontrar los valores? Bueno, pensando en estas relaciones que decíamos antes, si son correspondientes, si son alternos o conjugados. Por ejemplo, beta respecto de z, si ustedes lo miran acá, van a ver que son correspondientes porque están del mismo lado de la transversal, pero uno está afuera y el otro está dentro de las paralelas. Entonces, lo que podemos decir es que los dos miden lo mismo. Por lo tanto, z va a medir 110 grados como beta. Después, si yo quiero saber cuánto mide x, bueno, puedo ver la relación que tenemos entre alfa y x, que son alternos internos. Así que ahí también ya con esto, como que les doy la pista para que sepan qué valor va a tener x. Y luego, para saber cuánto mide omega, en realidad acá sería w, porque no está como un nombre de una letra griega. Bueno, pensemos cómo son omega y z, ¿sí? O w y z, que están uno al lado del otro sobre una recta. Así que bueno, quizá con eso ya creo que lo van a poder resolver sin inconvenientes. Cualquier duda que les surja, obviamente vamos a ir charlando en clases o me mandarán un correo.